Muy buenas a todos, bienvenidos al canal con su amigo, compañero de clase, el Checo 19, y esta ocasión tenemos el quinto diagrama señores, y este diagrama lo vamos a llamar interlock, se llama interlock el diagrama. Vamos a pasar a desarrollarlo en Seriosoft como programa y simulación para los PLCs, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar el cronograma o el diagrama de tiempo que tenemos aquí. Bien, analizando esto tenemos indispensablemente tres tipos de elementos. Los elementos de entrada, que son 4 botones pulsadores, y 3 elementos de salida. ¿Dónde están los elementos de control? En este caso, como vemos elementos de salida solamente y elementos de entrada, tenemos que tener la lógica de elementos de control. También se van a incluir, pero en este diagrama de tiempo no están incluidos. Bien, ahora lo que vemos aquí es que tenemos 3 situaciones dentro de los cuales los botones 1, 2 y 3 son los que actúan. Y en los 3 casos el botón 4 es el que actúa. Bien. Principalmente en el caso A, el botón pulsador 1 se coloca a 1 o set. Y es lo que ocurre que la lámpara 1 se permanezca encendida hasta que el botón pulsador 4 la resete, ¿no? De reset, que la ponga a 0. Y entre todo este proceso vemos que la lámpara 1 está encendida y tanto la lámpara, los botones pulsadores 2 como 3 tuvieron una activación, pero no hubo una respuesta por los dos elementos restantes y tampoco por L1. ¿Okay? Y eso pasa exactamente igual en las situaciones B y C. En este caso tenemos que primero se activó el botón pulsador 2, los otros dos botones no presentan ningún cambio, ninguna anomalía rara ahí, y el botón pulsador 4 es el que lo pone a reset. Lo mismo pasa en el diagrama C. En este caso el botón pulsador 3 es el que está puesto a set o 1 y la lámpara 3 es el que la sigue con una autoenergización. Y el botón pulsador 4 es el que nos pone a reset o 0. Bien, este diagrama se ve que es muy sencillo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es un interlock. Por definición, en lo que es en este ambiente, el interlock es lo que designamos como autoenclavamiento. Y por mi gusto yo lo quiero llamar como si fuese una cancelación, ¿sí? O que no hay paso entre ciertos elementos. Y eso es lo que vamos a ejecutar aquí primero. Bien, las variables que denotamos vamos a hacer de 4 botones con respectivas I1 a la 4. 3 relevadores que solamente van a ser para los botones 1, 2 y 3, que denotados como M1 a M3. Y las salidas que son la lámpara 1, 2 y 3, Q1, 2 y 3 elementos de salida. Las condiciones: si BP1 está en 1, L1 estará y se quedará en 1. Si BP2 está en 1, L2 estará y se quedará en 1. Y BP3 está en 1, L3 se quedará en 1. Cuando cualquier botón esté en 1, los demás se cancelarán. Esto es muy importante porque al momento de verlo aquí es donde nosotros nos damos cuenta que hay un interlock. Bien, y BP4 será el botón de paro y para restablecer. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el botón de paro para restablecer? Paro, porque L1 pasa de estar a 1 a 0. Y restablecer porque ya puedo tener cualquier botón que presione primero y va a ser exactamente lo mismo. Esto es lo que llamamos el interlock. Un ejemplo muy práctico que podemos ver aquí es cuando vemos el juego de estos de adivinar palabras. Por ejemplo, aquí en México es 100 mexicanos dijeron. Hay muchos tipos de juegos de esos
que presionan una pregunta, aparece una pregunta en el tablero o el conductor, ¿no? Designa una pregunta y estas personas lo que van a hacer es el que oprime el botón primero es el que gana, ¿sí? Este caso es lo mismo. Si yo que estoy en el botón 1 presiono primero, los demás ya no van a tener oportunidad o opción de poder activar la lámpara. Esto es lo que pasa aquí en esos tipos de shows de televisión. Bueno, vamos a proceder a hacerlo en el Celio Soft. En este caso tenemos que utilizar 4 entradas y las salidas que serían 3. Entonces vamos a elegir un relé un módulo que tenga 4 relés de salida y 4 entradas digitales, que sea configurado en idioma ladder y de 24 volts de corriente directa. Este es el indicado. Bien, no vamos a añadir nada, pero como quiera el programa como que lo añade. Entonces, si vemos aquí, solo las 4 que necesitamos y las demás entradas opcionales, que se supone que no deberían actuar, pero vamos a utilizar solamente eso. Vamos a denotar cada una como la variable que representa en el cronograma o diagrama de tiempo, ¿sí? Respectivamente para I1, 2 y 3, sus respectivos botón pulsador 1, 2, 3 y 4. Aquí lo vemos. En los relevadores vamos a poner R1 para M1, R2 para M2 y R3 para M3. Y las salidas vamos a poner como Q1 como L1, Q2 como L2 y Q3 como L3. Ahí está. Bien, inicialmente tenemos que lo principal aquí en este diagrama es el botón pulsador 4, porque para ellos todos los vamos va a restablecer, ¿no? Y poder volver a iniciar todo. Entonces aquí es donde vamos a poner nuestro botón pulsador número 4 y lo vamos a poner normalmente cerrado. ¿Por qué? Para que el momento que siempre esté pasando, ¿sí? Y cuando todo lo demás esté en 1, este es el que va a hacer que se hagan a 0. Es el botón principal, es el botón de par para nosotros. Los demás serían los de marcha. Bien, ahora a continuación vamos a poner un botón pulsador 1, ¿sí? Vamos a poner su salida, que va a ser un relevador denotado como R1 o M1, ¿sí? Y vamos a poner aquí su contacto de autoenergización. Y vamos a poner aquí la salida también. Salida de del relevador, lo que sería el contacto del relevador 1 para la salida L1. Aquí está. L1. Ahí está. Bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los siguientes. Para el siguiente sería el relevador 2, el botón pulsador 2. Botón pulsador 2. Va a tener una autoenergización y uno de sus contactos va a ir dirigido a la salida, que va a ser Q2 o L2. Bien, aquí lo tenemos. Ahí está. Y por último, lo que es el relevador 3 con la entrada digital, el 3, tercera entrada digital, ¿sí? El relevador 3, que va a tener una autoenergización y a su vez uno de sus contactos va a ir dirigido a la salida. Bien, aquí lo tenemos ya designado. Y la salida como Q3 o L3. Bien, ahí está. Ahora sí. Ahora, para hacer los interlocks, básicamente el interlock lo vamos a poner como dominante off. ¿Cómo es dominante off?
o dominante off es una característica de los circuitos que para lo que consideremos principal es lo que vamos a cancelar. ¿Sí? En este caso lo principal para nosotros serían los relevadores, porque esos son los que vamos a cancelar entre sí. ¿Sí? Primeramente, cuando nosotros queramos presionar el botón pulsador 1, tenemos que hacer que los relevador 2 y el relevador 3 sean los que no se activen. Para esto, cuando la bobina del relevador 1 esté energizada o activada, tiene que abrirse. Tiene que abrirse. Ahí está. Cuando la bobina se energice para este relevador y para este, se va a cancelar. Bien. Lo mismo va a ser para el relevador 2. El relevador 2, cuando yo active su entrada, quiero que cancele el relevador 1 y el relevador 3, para que solamente ese relevador y esa salida funcione. Entonces tengo que poner un cancelamiento o un interlock en lo que sería el relevador 1, relevador 1 y relevador 3. Bien, estos son los contactos del relevador 2. Por último, para el relevador 3, exactamente lo mismo. Quiero que se cancele R1 y R3. Entonces tengo que poner un contacto normalmente cerrado de el relevador 3. Ahí está. Con esto ya finalizamos nuestro circuito. En conclusión, vemos aquí que va a haber un interlock, un autoenclavamiento o una cancelación entre sí, entre ellos, pero con la condición del el primer push button que se presione entre 1, 2 y 3 es la única salida que va a ejecutar. ¿Sí? Y para restablecerla o para ponerla a reset, para ponerla en 0, vamos a utilizar el push button 4, perdón. Vamos a simularlo, vamos a ver si es lo que está descrito, es lo correcto, lo que estamos viendo aquí. Entonces, primeramente, se va a activar el push button 2. Va a generar una salida en L1. Por lo vemos aquí, se cierra. Estos se mantienen cerrados. Este se energiza, se cierra. Y estos de aquí y la salida se ejecutan, ¿no? Ahí, L1. Bien. Aunque nosotros pulsemos y dejemos de pulsar, esto se va a quedar así porque hay una autoenergización. Bien. Si nosotros queremos activar la lámpara 2 o la lámpara 3, mientras que la lámpara 1 esté activada, no se va a poder porque hay una interlock ahí, una cancelación ahí. Entonces, nosotros activamos la lámpara para la lámpara 2, ¿sí? Pero R1 el contacto de R1 que estaba normalmente cerrado se abrió porque se autoenergizó. Y eso es la importancia que le dimos. Entonces no se va a activar. Y pasa exactamente lo mismo con el relevador 3 para la lámpara 3. Si yo lo quiero activar, no se va a poder porque hay una cancelación aquí, un interlock de R1. Bien, la única manera de dejar que funcione L1 con su respectivo relevador es desconectando desde el botón de paro la puesta a reset. Aquí ya lo pusimos en puesta a reset, ¿sí? Y ya se desenergizó todo y la lámpara 1 dejó de funcionar. Bien, la siguiente, la lámpara 2, vamos a activarla, vemos que se activa, la desactivamos el botón y queda activada. Aunque yo active lo que serían las señales de el botón pulsador 1 y botón pulsador 3, no se van a activar sus salidas. Esta es la importancia del interlock. Entonces desactivamos desde la fuente principal con el botón paro y ya. Siguiente, el botón pulsador 3, se activa la salida 3
y los demás no van a activarse. ¿Sí? Como vemos aquí, podemos apreciar este magnífico ejemplo. Y aquí lo que son los contactos del relevador 3 pues van a estar siempre abiertos. Entonces oprimimos el botón de paro y es cuando se desenergiza. Entonces, viendo esto, ya cumplimos las condiciones en las tres situaciones que podemos ver de este circuito llamado interlock. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado, que hubiesen aprendido, y por si fuera poco, pues esto es todo por hoy. Gracias por la atención y pues nos vemos en el siguiente.